En este video vamos a ver un problema conocido como Interval Scheduling o programación de intervalos, y es un problema que vamos a resolver mediante un algoritmo de tipo greedy. Obviamente vamos a presentar la solución y vamos a demostrar su optimalidad. Vamos a presentar el problema. Vamos a partir de un conjunto de n pedidos que vamos a llamar de P1, P2 a Pn, y a cada uno de estos pedidos va a tener un tiempo que vamos a llamar para el pedido i, si, donde este debe iniciar. Al mismo tiempo tenemos otro tiempo, ti, que es donde este pedido i va a finalizar. Vamos a decir que hay un par de tareas o pedidos, px y pi, que pertenecen a este conjunto P. Son compatibles entre sí, es decir, se pueden hacer en la misma elección de tareas, si solo si no se solapan. Es decir, que en el rango de tiempo que se ejecuta una, no hay un intervalo de tiempo de la otra tarea en el que coincidan. Ahí lo podemos ver gráficamente. Si tenemos en este caso tres pedidos o tareas, px, pi y pz, están graficados en función del tiempo. El recuadro indica desde el momento que inicia hasta que termina, y podemos ver que px y pz no son compatibles entre sí, porque hay acá se muestra donde en estas líneas puntuadas hay una parte de las tareas que se superponen. Por otro lado, pi y pz tampoco son compatibles. En este caso, pi está íntegramente dentro del intervalo de pz, pero vemos que por último px y pi son compatibles entre sí porque en ningún momento se solapan. ¿Cuál es el objetivo de nuestro problema? ¿Qué es lo que queremos lograr con estos pedidos? Básicamente lo que queremos es, dado estos n pedidos o tareas, que cada uno tiene su tiempo en donde tienen que realizarse, lo que deseamos es obtener un subconjunto de P con el mayor tamaño posible, es decir, con la mayor cantidad posible de tareas, de modo que todas ellas sean compatibles entre sí. En nuestro ejemplo simple que vimos antes, podemos elegir todas las combinaciones posibles de tareas. Algunas van a ser incompatibles, es decir, yo podría decir decido hacer px y pz, sin embargo no es una solución válida porque son incompatibles. También puedo hacer solo px, solo pi o solo pz. Sin embargo, el objetivo del algoritmo que queremos conseguir es que nos devuelva cuál es el subconjunto de tareas con mayor cardinalidad, es decir, la mayor cantidad de tareas compatibles. En nuestro ejemplo, nuestro algoritmo nos devolvería o tendría que retornar px y pi. Analicemos el problema. Tenemos que determinar básicamente la forma de seleccionar los pedidos. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que al momento que
seleccionamos un determinado pedido, un subconjunto de los pedidos restantes sean probablemente incompatibles al mismo. Y por lo tanto, al seleccionar un pedido, ya nos va a restringir la posibilidad de elección de los siguientes. Nuestra forma de ir seleccionando, buscaremos que sea iterativa. Vamos a ir eligiendo un determinado pedido que restringirá otros, y esa elección la vamos a hacer mediante una heurística greedy. Es decir, dado un subproblema que vamos a definir, vamos a elegir aquella tarea o pedido que cumpla con cierta característica, que en el momento local corresponda a una solución óptima, y que después, mediante una sucesión de esos subproblemas, lleguemos a un último subproblema cuya solución sea la solución óptima general. Esta iteración obviamente la haremos seleccionando en cada uno de los subproblemas un pedido, eliminando aquellos que son incompatibles con ellos, y volviendo luego con un nuevo subproblema donde quedan menos pedidos a realizar la elección greedy. ¿Cuál será nuestra heurística greedy? ¿Cuál será la forma de seleccionar el pedido a realizar en una iteración determinada? La realidad es que podemos construir distintos criterios para seleccionar los pedidos. Vamos a nombrar algunos de ellos. Podemos elegir el pedido que empiece antes que los demás, el que dura menos tiempo, el que tiene menos incompatibilidades, el que termina antes, y varias más. Varias de estas no van a funcionar. Ahora vamos a ver, mediante contraejemplos, cuáles de estas no funcionan. Algunos de los contraejemplos son fáciles de encontrar, otros son más complejos. Por ejemplo, si pretendo que mi heurística sea aquel que comienza antes, acá vamos a ver un ejemplo donde claramente utilizar ese criterio nos va a dar para ciertas instancias del problema una solución no óptima. Fíjense, tengo 4 tareas o pedidos. La que empieza antes es P1, al mismo tiempo también es la que tiene una duración más larga. Al seleccionar P1 y luego quitar cuáles son los pedidos incompatibles, voy a tener que sacar P2, P3 y P4. Por lo tanto, siguiendo esta heurística de selección, únicamente me quedaría como disponible un solo pedido. Entonces el subconjunto a realizar sería con un tamaño de 1. Sin embargo, la solución óptima sería eligiendo P2, P3 y P4, quedando un subconjunto en mi solución óptima de 3. Otra forma de resolver el problema sería seleccionando primero aquellos pedidos o tareas que duren menos tiempo. En este ejemplo anterior esto funcionaría. Elegiría P2, esto me restringe a P1, después elegiría P3 y después P4. Sin embargo, vamos a ver instancias donde este criterio de elección no nos lleva a una solución óptima. Y acá vemos un ejemplo. Usando este criterio de elección, estaríamos en primer lugar seleccionando P3.
Una vez que elijo P3, P1 y P2 son desechados por ser incompatibles con P3. Por lo tanto, en nuestra solución, utilizando esta heurística, nos daría un subconjunto de tamaño 1. Sin embargo, el óptimo sería elegir P1 y P2. Por lo tanto, este criterio de elección tampoco nos asegura que en cualquier instancia, para cualquier posible planteo de este problema, lleguemos a la solución óptima. Otra posibilidad sería seleccionar aquellos pedidos con menos incompatibilidades. ¿Por qué? Porque si elijo aquel pedido con menos incompatibilidades, eso va a implicar que paso a paso estaría eliminando la menor cantidad de tareas y de esa forma uno esperaría que pueda elegir más tareas. Sin embargo, acá vemos un ejemplo donde esto tampoco funciona. Por ejemplo, ¿qué tenemos? La primera que elegiríamos sería P6, porque es la que tiene menos incompatibilidades. Fíjense, P1, P5, P8 y P10 tienen son cada uno 3 incompatibilidades. Lo mismo para P7, P9, P11 y P4. Los que tienen menos incompatibilidades en este caso es P6, porque nada más tiene 2 tareas incompatibles. Por lo tanto, lo primero que elegiría sería P6. En el momento de elegir P6 seguirían P2 y P3. Son incompatibles. Lo siguiente que elegiría sería P1 o P4. Y en definitiva, el resultado me quedaría con únicamente 3 elementos. Porque una vez que tengo P6, puedo elegir o P1 o P5 o P8 o P10 o P4, P7, P9 y P11. Solo uno de estos. Nos quedaría 3 en nuestra solución. Sin embargo, si hubiese elegido P1, P2, P3 y P4, todas estas tareas son compatibles entre sí y sería el óptimo con un tamaño de 4. Nuevamente, esta solución, esta heurística que parecía tener un sentido, tampoco funciona. ¿Qué hicimos hasta ahora? En cada uno de estos ejemplos, para demostrar que no era óptimo, encontramos un contraejemplo. Una vez que uno tiene un contraejemplo, ya uno puede afirmar que no es verdadero que nuestra solución siempre arriba a un óptimo. A veces puede ser complicado, difícil o trabajoso encontrar un contraejemplo. Tal vez con esfuerzo lo terminamos encontrando y a veces, por más que nos esforzamos, no lo encontramos. Y en esos casos uno tiende a pensar que esto puede ser porque hallamos la solución óptima. En ese caso no lo podemos todavía afirmar, sino que tenemos que probar matemáticamente que esa solución para cualquier instancia del problema es óptima. Veamos ahora otra heurística que nos quedó en el listado, que todavía no verificamos, que es aquel que termina antes. Es decir, elegir primero a aquella tarea que es la primera en terminar. Y vamos a ver, esto se lo pueden, antes de continuar con el video, lo pueden tratar de revisar, pero encontrar un contraejemplo parece imposible.
Entonces lo que dijimos es que cuando llegamos a eso vamos a intentar probar, como demostrándolo, que esta corresponde a la elección greedy correcta. Si lo logramos, entonces este será nuestro algoritmo greedy. Vamos a, antes de continuar con la demostración, hacer una descripción un poco más formal de cómo funcionaría nuestro algoritmo greedy con esta heurística. Vamos a hacerlo mediante un pseudocódigo. Vamos a iniciar con el set de pedidos que vamos a llamar P, y por otro lado con A, que va a ser el subconjunto máximo. Inicialmente el subconjunto máximo está vacío. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iterar mientras P tenga elementos, y lo que vamos a hacer es llamar I al pedido en P con el menor tiempo de finalización. Lo que hago es agregarlo a mi conjunto A, que ahora va en esta primera iteración a tener un elemento, y después voy a quitar de P todos los pedidos incompatibles con I, y esto incluye al pedido I mismo, porque I es incompatible con sí mismo. Y esta iteración se va a repetir, es decir que la segunda vez vuelvo a elegir con el mismo criterio del menor tiempo de finalización, y lo voy a ir repitiendo, y en cada vez que lo repito voy agregando un nuevo conjunto a mi subconjunto máximo A, y también me voy quedando cada vez con menos pedidos en P. Finalmente, en algún momento P tiene que estar vacío, por lo tanto la iteración culmina, y por lo tanto en ese caso retorno A, que afirmamos que es uno, porque puede haber varios, de los subconjuntos compatibles de mayor tamaño posible. Analicemos el algoritmo. En primer lugar, vamos a tratar de ver si el set retornado corresponde realmente a pedidos compatibles. Y nuestra afirmación es que lo es. ¿Por qué? Por la naturaleza misma del algoritmo. Porque en cada iteración yo voy eliminando aquellos pedidos que son incompatibles con el seleccionado. Es decir, que en ningún momento podría elegir yo un pedido que sea incompatible con los anteriormente seleccionados. Obviamente esto ya es una parte importante que pretendemos con nuestro algoritmo, pero nos queda la parte más importante, que es demostrar además que es óptimo. Para el análisis de la optimalidad vamos a llamar O a un set óptimo. En principio no sabemos cuál es, pero sabemos que existe y vamos a decir que lo llamamos O. Obviamente no podemos asegurar que nuestro set que nosotros estamos encontrando con nuestro algoritmo sea igual a O. Primero porque no lo demostramos todavía que es óptimo, y segundo porque como ya bien dijimos, pueden existir varios de subconjuntos de máximo tamaño posible que sean compatibles. Lo que queremos ver entonces es que la cardinalidad, que esto es lo que vamos a querer demostrar, que la cardinalidad del óptimo, que no conocemos,
pero que trataremos de caracterizar y ver cómo puede ser, es igual a la cardinalidad del conjunto compatible que retorna nuestro algoritmo usando la heurística greedy que elegimos. Para demostrar esto vamos a utilizar una idea que vamos a llamar que el algoritmo greedy se mantiene por delante de la solución óptima. Vamos un poco a la idea. Vamos a enumerar los elementos de A según el orden en el que fueron seleccionados. Entonces vamos a llamar I sub 1, I sub 2 a I sub k con la cantidad de elementos en A igual a k. No importa en el orden en el que estaban, lo vamos a nomenclar con el orden que fueron seleccionando. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar después el análisis. Y al mismo tiempo vamos a enumerar los elementos de O. ¿Y cómo lo vamos a enumerar? De acuerdo a la fecha de inicialización de cada pedido. De nuevo tenemos J1, J2 hasta Jm, con la cardinalidad de O igual a M. La finalidad va a ser demostrar que K es igual a M. Ahora, una cosa que sabemos es que como los pedidos de este subconjunto son compatibles, porque es el óptimo y tiene que ser compatibles entre sí, da lo mismo ordenar por fecha de inicialización o finalización. Recuerden que en nuestra heurística el orden en que fueron seleccionados tenía que ver con aquellos que finalizaban antes. Lo que vamos a hacer ahora es comparar las soluciones parciales construidas por greedy con los segmentos iniciales de la solución óptima. Y mostraremos que el greedy lo está haciendo mejor paso a paso que la solución óptima. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene igual o más pedidos seleccionados. Empecemos con el primer pedido. Vamos a tomar el primer elemento de la solución óptima O y de la solución greedy A. Por cómo selecciona en greedy, podemos ver que la hora de finalización del primer elemento de la solución greedy tiene que ser menor o igual a la hora de finalización de la primera tarea en la solución óptima. ¿Por qué? Pueden ser el mismo pedido, entonces sería igual, o dos pedidos que finalicen al mismo tiempo. En ese caso esto sería igual. Pero nunca puede darse que la fecha de finalización de nuestra primer tarea en la solución greedy sea mayor a la fecha de finalización de la primera tarea óptima. ¿Por qué? Por la naturaleza en la que selecciona uno la primera tarea y las sucesivas también por la heurística que hicimos en greedy. Si pasaría eso, se estaría ante una violación de la forma de seleccionar en greedy. Ahora aplicaremos el concepto de inducción. Queremos demostrar que para todo R menor o igual a K se cumple que la fecha de finalización de la tarea de I sub R, es decir, la tarea en la posición R en nuestra solución greedy, tiene que ser menor o igual a la fecha de finalización de la tarea en posición K de nuestra solución óptima. Esto, como dijimos, lo vamos a hacer por inducción. Para el caso base, con R igual 1, esto es cierto. Ya lo miramos en verdad
en el paso anterior, cuando probamos que cuando R y K eran 1, se cumplía. Entonces, si se cumple cuando R es igual a 1 y K es igual a 1, también se va a cumplir para K mayor a 1. Como paso inductivo vamos a asumir que es cierto que para R menos 1 con R mayor a 1 se cumple. Vamos a tratar de visualizar gráficamente cómo serían nuestras tareas R-1 en la solución greedy y en la solución óptima. Y con esto entonces asumimos que f de i de R-1 es menor o igual a f de j de R-1. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Estamos asumiendo esto. Ahora tenemos que ver si esto que asumimos termina siendo verdadero. Como está compuesto por pedidos compatibles, entonces sabemos que la fecha o la hora de finalización del elemento en O que está en la posición R-1 tiene que ser menor o igual a la hora de inicio de aquel elemento en la solución óptima que está en la posición R. Acá lo podemos ver en nuestro diagrama. Tenemos dos inecuaciones, esta última que vimos y la que asumimos antes. Por lo tanto, uniendo esas dos, podríamos decir que la hora de finalización de la tarea en la solución greedy en la posición R-1 tiene que ser menor o igual a la hora de inicio de la tarea en la solución óptima en la posición R, que sería este de acá con este de acá. La inecuación, que esta que ya vimos antes, que la f de i sub R-1, que es menor o igual a s de j sub r, implica que en el momento que greedy seleccionó la tarea i sub r, también estaba disponible j sub r. Y ahí lo vemos un poco en un diagrama. Cuando eligió i sub R-1, estaba disponible tanto aquella que terminó finalmente eligiendo como la que eligió la solución óptima. Y lo que hace greedy, por la naturaleza que lo definimos, es seleccionar al disponible que termine antes. Por lo tanto, podemos deducir que la fecha de finalización del elemento i sub r tiene que ser menor o igual a la fecha de finalización de j sub r. Lo que da por concluido el paso inductivo. En conclusión, podemos afirmar, en base a esta demostración inductiva que hicimos recién, que el algoritmo greedy retoma un set A que es óptimo. Entonces, si no es óptimo O debería tener más pedidos. Y dado que para todo R menor o igual a K se cumple lo que demostramos antes, que f de ir es menor o igual a f de jk, si R es igual a K, entonces f de ik es menor o igual a f de jk, y como m es mayor a K, implica que existe un pedido de no
que comienza luego que JK termina, o sea que el último que está elegido. Entonces demostramos que si JK más 1 finaliza luego de JK, entonces finaliza luego que IK, lo que indicaría que Greedy, luego de seleccionar IK, aún tendría pedidos compatibles para seleccionar y no habría seleccionado ninguno, lo que obviamente por la naturaleza del algoritmo Greedy que definimos, esto no es posible y sería una contradicción. En definitiva, con esto terminamos de mostrar que nuestra solución por el Greedy es óptima. ¿Cómo implementamos de forma óptima el pseudocódigo que presentamos antes? Tenemos que encontrar la manera de recorrer los pedidos en una forma conveniente según nuestra heurística. Entonces, lo que se nos puede ocurrir rápidamente es ordenar los pedidos por tiempo de finalización. De esa forma, en la primera posición vamos a tener el primero a elegir disponible. Y luego vamos a ir iterando y simplemente ignorando los incompatibles. Es decir, si es compatible lo agrego, si es incompatible lo salteo. ¿Cuál es la complejidad de nuestra solución? Si lo implementamos de la manera que dijimos, o sea, tenemos nuestro set de pedidos y el subconjunto máximo, lo primero que hacemos es ordenarlo por fecha de finalización. Después elegimos el primer elemento ya como el primero de la solución. Guardamos la fecha de finalización para poder saber cuál es el próximo compatible y luego iteramos desde el segundo elemento hasta n. En cada iteración lo que vamos viendo es si este nuevo elemento es compatible con el último seleccionado. Si no es compatible lo salteamos y vamos al siguiente. Si es compatible lo agregamos y guardamos la fecha de finalización de este elemento pedido agregado para ver cuál es el próximo pedido compatible. En definitiva, el proceso de ordenamiento es n log n y la iteración es O(n). Simplemente recorro desde el elemento 2 al n. Los procesos que se hacen internos son O de 1. Por lo tanto, si sumamos estas complejidades temporales, nos queda n más n log n, que uno termina expresando como n log n. La complejidad espacial es O de n, porque si todos los pedidos son compatibles, en mí voy a necesitar un tamaño de igual a n para mantener todo el subconjunto de elementos seleccionados. Para finalizar, vamos a un ejemplo de cómo funciona nuestra solución. Nosotros tenemos nuestro algoritmo y nos dan la siguiente lista de tareas. Tenemos en i cuál es su forma de identificarlo, en s la hora o el momento en el que da inicio y en f la finalización. Lo que hacemos según el algoritmo es ordenarlos de menor a mayor por el parámetro f. Por lo tanto, fíjense, ahora está ordenado y ahora el primero es 3, seguido por 2, 1, 5 y 4. Ahora pasamos a la parte iterativa. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, el primero ya lo elegimos de por sí y tomamos la fecha de finalización como la hora en la que vamos a comparar a los siguientes tareas o pedidos para ver si son compatibles. O sea que acá digo que guardo en la solución A el pedido 3 y la fecha de finalización siguiente es 3. Como el que continúa empieza en el momento 2, no es compatible. Seguimos manteniendo en 3. Como el que continúa después, que es el elemento 1, empieza en 4, este sí es compatible y lo seleccionamos.
y por lo tanto nos fijamos ahora el momento que finaliza, que es 6, y pasa a ser esto. El elemento 5 no es compatible porque empieza en 3, que es menor a 6. Y por último, el elemento 4 es compatible en este caso porque es igual a 6 y termina en 8, por lo tanto lo agregamos. Por lo tanto, en nuestra solución tenemos 3 elementos: 3, el 1 y el 4. Y esta, por como demostramos antes, es una solución óptima.